¿Sabes qué es lo que más me rompe el corazón cuando hablo con personas que están atravesando momentos difíciles? Es escucharlas decir, ya no puedo más con esta angustia. Tal vez tú también lo has sentido. Esa sensación de que el pecho se te aprieta, de que la preocupación no te deja dormir, de que el miedo se ha convertido en tu compañero constante. Pero hoy quiero compartir contigo algo que ha transformado la vida de millones de personas a lo largo de la historia. Un texto bíblico tan poderoso que tiene la capacidad de romper cadenas de ansiedad en minutos. Y sé que suena increíble, pero cuando termines de escuchar lo que tengo que compartir contigo, vas a entender por qué este mensaje tiene el poder de cambiar tu vida desde este mismo momento. Permíteme decirte algo con toda sinceridad. No estás aquí por casualidad. Si este mensaje llegó a ti hoy, es porque hay algo en tu corazón que necesita ser sanado, algo que necesita paz, algo que necesita la mano de Dios, tocando esas áreas donde el miedo y la angustia han establecido su dominio. Y quiero que sepas que entiendo perfectamente por lo que estás pasando. He caminado con miles de personas en sus momentos más oscuros. He visto cómo la preocupación puede consumir hasta a las personas más fuertes. Y también he sido testigo de cómo la palabra de Dios tiene el poder sobrenatural de traer paz donde había tormenta. Suscríbete al canal si quieres experimentar verdadera paz en medio de tus circunstancias más difíciles. Porque lo que vamos a explorar juntos hoy no es simplemente teoría religiosa, es un poder real, transformador, que está disponible para ti ahora mismo. Déjame llevarte a uno de los textos más extraordinarios que jamás se hayan escrito. Está en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Y antes de que te lo comparta, quiero que entiendas algo crucial. Pablo escribió estas palabras mientras estaba en prisión. No estaba en una playa paradisíaca, no estaba en medio de la abundancia y la comodidad. Estaba encadenado, enfrentando la posibilidad de la muerte, alejado de sus seres queridos. Y sin embargo, lo que salió de su corazón fue un mensaje de paz tan profundo que ha atravesado 2000 años de historia. Escucha con atención lo que dice Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de la profundidad de estas palabras? Por nada estéis angustiados. No dice, por algunas cosas no se angustien, o si las circunstancias son favorables, entonces no se preocupen. Dice, por nada. Esa es una declaración absoluta, radical, que desafía completamente nuestra manera natural de responder ante las dificultades. Y aquí está lo hermoso. Pablo no nos deja con una simple orden imposible de cumplir. Él nos da el camino, la estrategia divina, el método de Dios para romper el poder de la angustia sobre nuestras vidas. Cuando leo estas palabras, me doy cuenta de que Pablo conocía algo que nosotros necesitamos redescubrir hoy. Él entendía que la angustia no es simplemente una emoción que debemos reprimir o fingir que no existe. La angustia es real, es válida, es parte de nuestra experiencia humana. Pero aquí está la clave que cambia todo. La angustia no tiene que tener el control de nuestras vidas. No tiene que ser la fuerza dominante que dicte cómo nos sentimos, cómo pensamos, cómo actuamos. Déjame preguntarte algo muy personal. ¿Qué es lo que más te angustia en este momento? Tal vez es una situación financiera que parece no tener salida. Quizás es una enfermedad que te tiene preocupada día y noche. Puede ser que sea una relación rota que no sabes cómo reparar. O tal vez es ese miedo indefinido, esa sensación constante de que algo malo va a pasar, aunque no puedas identificar exactamente qué es. Sea lo que sea, quiero que entiendas algo fundamental. Ese texto que acabamos de leer fue escrito específicamente para ti, para ese miedo que llevas cargando,
para esa preocupación que te roba el sueño. La primera instrucción que Pablo nos da es revolucionaria. Por nada estéis angustiados. Pero inmediatamente nos muestra qué hacer con esas preocupaciones. No nos dice que las ignoremos o que pretendamos que no existen. Nos dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Ves la diferencia? No se trata de reprimir tus emociones o de actuar como si todo estuviera bien cuando no lo está. Se trata de llevar esas cargas exactamente al lugar donde pueden ser transformadas, a la presencia de Dios. Y aquí está algo que quiero que grabes profundamente en tu corazón. Cuando llevamos nuestras angustias a Dios en oración, no estamos simplemente descargando nuestros problemas. Estamos entrando en un intercambio divino. Nosotros traemos nuestra ansiedad, nuestro miedo, nuestra preocupación, y Dios nos da algo a cambio. ¿Y sabes qué es lo que nos da? Paz, pero no cualquier tipo de paz. El versículo 7 lo describe como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa que la paz de Dios sobrepase todo entendimiento? Significa que es una paz que no tiene lógica según las circunstancias. Es una paz que puede existir en medio de la tormenta. Es una paz que tu mente racional no puede explicar, pero que tu espíritu puede experimentar de manera real y tangible. Es esa paz que hace que, aunque las circunstancias no hayan cambiado todavía, tú puedas dormir tranquila por la noche. Es esa paz que hace que, aunque el problema siga ahí, tú tengas la certeza profunda de que Dios tiene el control. He conocido a tantas mujeres que me han dicho: pero es que no entiendo cómo puedo estar en paz si mi situación es tan complicada. Y ahí está precisamente el punto. La paz de Dios no espera a que tus circunstancias sean perfectas. La paz de Dios no depende de que todos tus problemas estén resueltos. La paz de Dios es un regalo sobrenatural que Él coloca en tu corazón mientras todavía estás en medio de la batalla. Ahora bien, hay algo más en este pasaje que no podemos pasar por alto. Pablo dice que esta paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. La palabra guardará en el texto original griego tiene una connotación militar. Es la imagen de un soldado que está de guardia, protegiendo una ciudad. Cuando permitimos que la paz de Dios entre en nuestras vidas, ella literalmente se convierte en un guardián que protege nuestro corazón y nuestra mente de los ataques de la ansiedad, del miedo, de la preocupación. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces tus pensamientos te han llevado por caminos oscuros de preocupación? Empiezas pensando en un pequeño problema y, antes de darte cuenta, tu mente ya ha construido escenarios catastróficos completos. Ya te imaginaste el peor resultado posible. Ya viviste en tu mente todo lo terrible que podría pasar. Y todo eso sucede en cuestión de minutos, a veces incluso segundos. Esa es la batalla que se libra en nuestra mente. Y por eso necesitamos ese guardián divino que proteja nuestros pensamientos. Pero aquí viene algo crucial que necesito que entiendas. Este texto bíblico no es una fórmula mágica que funciona automáticamente sin tu participación. No es suficiente con leerlo una vez y esperar que todo cambie instantáneamente. Lo que este pasaje nos está mostrando es un principio espiritual, una ley del reino de Dios que necesita ser activada mediante nuestra fe y nuestra acción. ¿Alguna vez has sentido que haces todo lo que puedes, pero la angustia simplemente no se va? En los próximos minutos vas a descubrir exactamente qué es lo que puede estar bloqueando tu acceso a esta paz sobrenatural. Y más importante aún, ¿cómo puedes remover esos obstáculos para experimentar la libertad que Dios tiene preparada para ti? Permíteme compartir contigo algo que he visto una y otra vez en mi experiencia, acompañando a personas en crisis. Hay 3 enemigos principales que impiden que esta paz divina se manifieste plenamente en nuestras vidas.
El primero es la incredulidad. No me refiero a que no creas en Dios o que no creas en la Biblia. Me refiero a esa duda sutil que dice, sí, yo creo que Dios puede dar paz, pero no estoy segura de que pueda dármela a mí en esta situación específica. ¿Ves cómo funciona? Creemos en el poder de Dios en general, pero cuando se trata de nuestro problema particular, de nuestra circunstancia específica, empezamos a dudar. Pensamos, mi caso es diferente. Mi situación es demasiado complicada. Lo que estoy viviendo es tan difícil que ni siquiera Dios puede traer paz en medio de esto. Y con ese tipo de pensamientos, estamos levantando una barrera entre nosotros y la paz que Dios quiere darnos. El segundo enemigo es la falta de persistencia. Muchas personas oran una vez por su situación y cuando no ven un cambio inmediato, se rinden. Pero la Biblia nos enseña sobre la importancia de la oración persistente. Jesús mismo contó la parábola de la viuda y el juez injusto en el Evangelio de Lucas para enseñarnos que debemos orar siempre y no desmayar. No porque Dios sea como ese juez injusto que necesita ser convencido, sino porque la persistencia en la oración transforma nuestro corazón y fortalece nuestra fe. Y el tercer enemigo, tal vez el más insidioso de todos, es la falta de acción de gracias. Fíjate que Pablo dice específicamente, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. No dice solamente que oremos, dice que lo hagamos con acción de gracias. Y esto es revolucionario porque va completamente en contra de nuestra naturaleza humana. Cuando estamos angustiados, cuando estamos preocupados, lo último que nos sale naturalmente es dar gracias. Nuestra tendencia es quejarnos, es lamentarnos, es enfocarnos en todo lo que está mal. Pero Dios nos está diciendo que hay un poder transformador en la gratitud, incluso en medio del dolor. Cuando comenzamos a dar gracias, no por el problema, sino en medio del problema, algo cambia en nuestro espíritu. La perspectiva se transforma. El problema no desaparece necesariamente, pero nuestra manera de verlo cambia radicalmente. Déjame darte un ejemplo práctico de cómo aplicar esto. Imagina que estás pasando por una dificultad financiera severa. No tienes dinero para pagar tus cuentas del mes, no sabes cómo vas a comprar comida, el estrés te está consumiendo. La manera natural de orar sería, Dios, necesito dinero urgentemente. Estoy desesperada, no sé qué hacer. Todo está mal. Y no estoy diciendo que esa oración esté mal. Es honesta, es real, y Dios recibe nuestro clamor. Pero ahora imagina que cambias el enfoque. Imagina que comienzas tu oración así. Padre, vengo delante de ti, reconociendo que aunque mi situación financiera es difícil, tú has sido fiel conmigo hasta el día de hoy. Gracias porque tengo salud. Gracias porque tengo un techo sobre mi cabeza. Gracias porque tú conoces mi necesidad incluso antes de que yo la exprese. Te presento esta situación financiera sabiendo que tú eres mi proveedor y que tienes recursos ilimitados. Confío en que vas a abrir puertas que yo ni siquiera imaginaba. ¿Ves la diferencia? En la segunda oración, no estamos negando el problema, no estamos fingiendo que todo está bien, pero estamos abordando la situación desde un lugar de fe y gratitud, en lugar de hacerlo desde un lugar de desesperación y pánico. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, tiene un impacto enorme en cómo experimentamos la paz de Dios. Ahora, quiero llevarte más profundo en este texto bíblico, porque hay capas de revelación que necesitamos descubrir. Cuando Pablo dice, por nada estéis angustiados, la palabra griega que se traduce como angustiados es merimnao, que literalmente significa dividir la mente o ser jalado en direcciones diferentes. ¿No es esa una descripción perfecta de lo que sentimos cuando estamos ansiosos? Es como si nuestra mente estuviera siendo jalada en 1000 direcciones diferentes. Pensamos en el problema,
Luego pensamos en las posibles soluciones. Luego pensamos en todo lo que podría salir mal. Luego nos preocupamos por las consecuencias. Y así, nuestros pensamientos van en círculos interminables. La ansiedad es agotadora precisamente porque divide nuestra atención, nuestra energía mental, nuestra paz interior. Nos impide estar presentes en el momento porque siempre estamos preocupados por el futuro. Nos impide disfrutar las bendiciones que tenemos porque siempre estamos enfocados en lo que nos falta o en lo que podría salir mal. Y ahí es donde el mandamiento de Dios de no estar angustiados cobra todo su sentido. No es un mandamiento cruel o imposible de cumplir. Es una invitación a la libertad, a la integridad mental, a la paz interior. Y aquí está la belleza de cómo Dios diseñó este proceso. Él no nos dice, deja de estar angustiada y punto. Él nos da un camino alternativo, un lugar donde canalizar esa energía que estamos gastando en la preocupación. Nos dice, en lugar de darle vueltas a tus problemas en tu mente, tráemelos a mí en oración. En lugar de permitir que la ansiedad divida tu atención, enfoca tu atención en mí. En lugar de intentar resolver todo por ti misma, entrégame la carga y permíteme que yo me encargue de ella. Esto me recuerda lo que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. ¿Ves la conexión? Jesús nos está diciendo exactamente lo mismo que Pablo. Nos está diciendo, trae esas cargas que te están agotando, trae esas preocupaciones que te están consumiendo, y déjame a mí llevarlas por ti. No es que Jesús nos esté diciendo que la vida no tendrá desafíos. Lo que nos está diciendo es que no tenemos que cargar con el peso de esos desafíos nosotras solas. Que hay un yugo compartido, una carga compartida, donde Él lleva la parte pesada, y nosotros simplemente caminamos junto a Él. Y aquí está algo que muchas personas no entienden. Cuando Dios nos pide que no estemos angustiados, no nos está pidiendo que seamos irresponsables o que ignoremos nuestros problemas. Hay una diferencia enorme entre ocuparse de algo y preocuparse por algo. Ocuparse significa que tomas las acciones necesarias, que haces tu parte, que eres diligente y responsable. Preocuparse significa que te consumes mentalmente y emocionalmente con algo que está fuera de tu control. Déjame darte un ejemplo muy claro. Si tienes una enfermedad, ocuparte significa que vas al médico, sigues el tratamiento, cuidas tu salud, haces lo que está en tus manos. Preocuparte significa que pasas noches enteras sin dormir, imaginando el peor escenario, que te consumes pensando en todo lo que podría salir mal, que vives en un estado constante de miedo y ansiedad. Dios nos llama a ocuparnos, pero nos prohíbe preocuparnos porque la preocupación no añade ningún valor, solo nos roba la paz. Y esto me lleva a otro aspecto crucial de este texto bíblico que necesitamos entender. Pablo nos dice que presentemos nuestras peticiones a Dios en toda oración y ruego. La palabra toda es significativa. No dice en alguna oración ocasional cuando te acuerdes. Dice en toda oración. Esto nos habla de un estilo de vida de oración, de una conexión constante con Dios, de un diálogo continuo con nuestro Padre Celestial. La mayoría de las personas oran solamente cuando están en crisis. Cuando todo va bien, se olvidan de Dios. Pero cuando llega el problema, ahí sí corren a buscar ayuda divina. Y no estoy juzgando eso porque Dios recibe nuestras oraciones, sin importar cuándo las hagamos. Pero lo que Pablo nos está enseñando aquí es algo más profundo. Nos está mostrando que la vida de oración constante, ese hábito de estar siempre conectados con Dios, es lo que nos prepara para enfrentar las tormentas cuando llegan. Cuando tú tienes el hábito de orar todos los días, cuando tienes ese tiempo de intimidad con Dios como parte de tu rutina,
Entonces, cuando llega la crisis, no tienes que aprender a orar bajo presión. Ya sabes cómo hacerlo. Ya tienes ese músculo espiritual desarrollado. Ya conoces la voz de Dios y sabes reconocer su paz cuando Él la deposita en tu corazón. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen mantener la calma en medio de situaciones que a otros les causarían un colapso nervioso? No es que esas personas no sientan la presión o el estrés, es que han aprendido a correr inmediatamente a la presencia de Dios. Han desarrollado ese reflejo espiritual donde, ante cualquier amenaza de ansiedad, su primera respuesta es la oración. Y esa conexión constante con Dios se convierte en su ancla, en su lugar de paz, en su refugio seguro. El salmista David entendía esto perfectamente. En el Salmo 62, versículos 5 al 8, él dice: «Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio». David no escribió estas palabras en un momento de paz y tranquilidad. Las escribió en medio de persecución, en medio de peligro, en medio de situaciones que amenazaban su vida. Pero él había aprendido algo fundamental: que Dios era su refugio seguro, su lugar de paz, su fuente de fortaleza. Y cuando nosotros aprendemos esa misma lección, cuando hacemos de Dios nuestro refugio constante, entonces el miedo y la angustia pierden su poder sobre nosotros. Ahora quiero hablarte sobre algo que es absolutamente esencial para experimentar esta paz que sobrepasa todo entendimiento: la fe. No puedes recibir la paz de Dios sin fe. No puedes experimentar este milagro de tener calma en medio de la tormenta si no crees que Dios es capaz de dártela. Y aquí es donde muchas personas se atascan. Dicen: «Pero es que yo no tengo suficiente fe». Y yo quiero decirte algo que puede liberarte hoy. No se trata de la cantidad de tu fe, se trata del objeto de tu fe. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 20, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos mover montañas. Un grano de mostaza es minúsculo, es una de las semillas más pequeñas que existen. Jesús no nos está pidiendo una fe gigantesca. Nos está pidiendo una fe genuina, aunque sea pequeña, pero dirigida hacia el Dios correcto, hacia el Dios todopoderoso que sí tiene el poder de transformar nuestras circunstancias. ¿Alguna vez te has sentido paralizada por el miedo y simplemente no sabes qué hacer? Dentro de un momento te voy a revelar exactamente cuál es el primer paso práctico que puedes dar hoy mismo para romper ese ciclo de ansiedad. Y te garantizo que cuando lo pongas en práctica, vas a empezar a sentir un cambio real en tu interior. Antes de continuar, necesito que entiendas algo fundamental sobre cómo funciona esta paz sobrenatural. Muchas personas piensan que la paz de Dios significa la ausencia de problemas. Piensan que si realmente están en paz, entonces sus circunstancias deben estar perfectas. Todo debe estar funcionando bien. No debe haber ningún desafío en sus vidas. Pero esa no es la paz que la Biblia describe. La paz de Dios no es la ausencia de tormenta, es la calma en medio de la tormenta. Piensa en Jesús durmiendo en el barco mientras sus discípulos estaban aterrorizados por la tempestad. El viento soplaba con furia, las olas golpeaban la embarcación, el agua entraba en el barco y todos pensaban que iban a morir. Pero Jesús dormía tranquilamente. ¿Por qué? Porque Él tenía una paz que no dependía de las circunstancias externas. Él sabía quién era, sabía cuál era su misión, y sabía que su Padre tenía el control absoluto. Y cuando los discípulos lo despertaron gritando de terror, ¿qué hizo Jesús? Calmó la tormenta con una palabra. Pero antes de calmar la tormenta, les hizo una pregunta penetrante. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe?
Él estaba señalando que el problema no era la tormenta en sí misma. El problema era su falta de confianza en el poder y la protección de Dios. Y esto es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Nuestras tormentas pueden ser reales, nuestros problemas pueden ser serios, nuestras circunstancias pueden ser difíciles. Pero cuando permitimos que el miedo y la ansiedad nos dominen, estamos diciendo implícitamente que la tormenta es más grande que nuestro Dios. Estamos diciendo que nuestro problema es más poderoso que el Todopoderoso. Ahora, quiero ser muy honesto contigo. No estoy diciendo que sea fácil mantener la paz cuando todo a tu alrededor está en caos. No estoy minimizando tus luchas ni diciendo que deberías simplemente tener más fe, como si fuera algo que puedes fabricar de la nada. Lo que estoy diciendo es que hay un proceso, hay un camino, hay pasos prácticos que puedes seguir para acceder a esta paz sobrenatural que Dios tiene disponible para ti. El primer paso, como ya hemos visto, es llevar tus preocupaciones a Dios en oración. Pero no cualquier tipo de oración. Pablo nos dice que lo hagamos con acción de gracias. Y aquí está la clave que muchos se pierden. La gratitud es el lenguaje de la fe. Cuando das gracias, estás declarando que confías en Dios incluso antes de ver la respuesta. Estás diciendo, Dios, yo creo que tú me vas a ayudar, y por eso te doy gracias de antemano. Esto no es pensamiento positivo vacío ni autoengaño. Esto es fe bíblica en acción. Es lo que Abraham hizo cuando Dios le prometió un hijo y él, contra toda esperanza, creyó en esperanza. Es lo que hizo la mujer con el flujo de sangre cuando se dijo a sí misma, si tan solo toco su manto, seré sana. Es lo que hace cualquier persona que ha experimentado un milagro de Dios. Cree primero, da gracias primero, y luego ve la manifestación. Entonces, ¿cómo aplicas esto prácticamente? Déjame darte un ejercicio concreto que puedes hacer ahora mismo. Toma un momento, cierra tus ojos si puedes, y respira profundamente. Ahora, piensa en esa situación que te tiene angustiada. No huyas de ella. No trates de ignorarla. Reconócela. Siente el peso de esa preocupación por un momento. Y ahora, conscientemente, toma la decisión de entregarle esa carga a Dios. Puedes orar algo así. Padre Celestial, vengo delante de ti con esta situación que me tiene preocupada. Tú sabes exactamente lo que estoy enfrentando. Tú ves mi dolor, mi miedo, mi incertidumbre. Y hoy escojo confiar en ti. Hoy decido creer que tú tienes el control, que tú tienes un plan, que tú vas a obrar en esta situación. Te doy gracias porque eres fiel, porque nunca me has abandonado, porque tu amor por mí es incondicional. Te entrego esta carga y recibo a cambio tu paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ves lo que acabas de hacer? Acabas de activar el principio espiritual que describe Filipenses 4, 6 y 7. Llevaste tu petición a Dios con acción de gracias y ahora estás en posición de recibir su paz. Pero aquí viene algo importante. Esta paz no siempre llega como un sentimiento instantáneo y abrumador. A veces llega como una calma sutil que crece gradualmente. A veces llega como una certeza interna de que todo va a estar bien. A veces llega como la capacidad de dormir tranquila cuando antes no podías conciliar el sueño. El punto es que la paz de Dios se manifiesta de diferentes maneras para diferentes personas, pero siempre cumple su propósito: guardar tu corazón y tu mente. Y esa es una promesa en la que puedes confiar absolutamente, porque no depende de tus circunstancias. Depende de la fidelidad de Dios. Ahora quiero hablarte sobre algo que es crucial para mantener esta paz una vez que la recibes. Porque una cosa es experimentar un momento de paz, y otra cosa es vivir en un estado constante de paz. Y eso es lo que Dios quiere para ti. No solo momentos ocasionales de calma, sino una paz profunda y duradera que se convierta en el fundamento de tu vida.
Para mantener esta paz, necesitas entender el principio de renovar tu mente. El apóstol Pablo habla sobre esto en Romanos 12:2, donde dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Tu mente necesita ser renovada constantemente porque el mundo que te rodea constantemente está tratando de llenarte de miedo, de ansiedad, de preocupación. Piensa en todo lo que consumes mentalmente cada día. Las noticias que lees, las conversaciones que tienes, los programas que ves, las redes sociales que navegas. La mayoría de eso está diseñado para generarte ansiedad. Las noticias siempre destacan lo negativo, lo catastrófico, lo que está mal en el mundo. Las redes sociales te hacen compararte constantemente con otros y sentir que tu vida no es suficiente. Las conversaciones negativas te llenan de quejas y pesimismo. Si tú permites que tu mente sea constantemente alimentada con este tipo de contenido, entonces no importa cuánto ores, vas a estar en una batalla constante contra la ansiedad. Es como si estuvieras tratando de llenar un balde con agua mientras alguien más está haciendo un agujero en el fondo. Necesitas proteger tu mente. Necesitas ser intencional sobre qué permites que entre en tu espacio mental y emocional. Y aquí es donde la palabra de Dios se vuelve absolutamente esencial. Filipenses 4 no termina en el versículo 7. Continúa en el versículo 8 con una instrucción poderosa. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Ves la conexión? Después de enseñarnos cómo recibir la paz de Dios, Pablo nos enseña cómo mantenerla, enfocando nuestra mente en cosas que edifiquen, en cosas que eleven, en cosas que honren a Dios. No está diciendo que ignores la realidad o que vivas en negación. Está diciendo que conscientemente escojas dónde pones tu atención, dónde enfocas tu energía mental. Esto es especialmente importante para ti como mujer, porque culturalmente se espera que ustedes carguen con el peso emocional de todo. Se espera que se preocupen por sus hijos, por su esposo, por sus padres, por sus hermanos, por sus amigos, por su trabajo, por las finanzas, por la casa, por todo. Y si no tienes cuidado, puedes terminar llevando cargas que Dios nunca te pidió que llevaras. Déjame decirte algo liberador. No es tu responsabilidad resolver todos los problemas de todos los que te rodean. No es tu trabajo controlar cada resultado, prevenir cada problema, arreglar cada situación. Tu responsabilidad es amar, es apoyar, es hacer tu parte. Pero no puedes controlar las decisiones de otras personas. No puedes prevenir todo lo malo que podría pasar. No puedes cargar con el peso del mundo sobre tus hombros. Y cuando entiendes esto, cuando realmente lo internalizas, hay una liberación tremenda. De repente te das cuenta de que puedes soltar muchas de las preocupaciones que has estado cargando. Puedes entregarle a Dios las situaciones que están fuera de tu control. Puedes confiar en que Él es capaz de cuidar a las personas que amas, incluso mejor de lo que tú podrías hacerlo. Hay una historia hermosa en el Antiguo Testamento que ilustra este principio perfectamente. Está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Es la historia de una viuda que estaba en una situación desesperada. Su esposo había muerto dejándola con una deuda enorme, y los acreedores venían a tomar a sus 2 hijos como esclavos para pagar la deuda. Esta mujer no tenía recursos, no tenía esperanza. Humanamente hablando, no había salida. Pero ella hizo algo crucial. Fue al profeta Eliseo y le pidió ayuda. Y Eliseo le hizo una pregunta simple: ¿qué tienes en casa? Ella respondió: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Parecía que no tenía nada, pero tenía algo, una pequeña cantidad de aceite.
Y Eliseo le dio instrucciones específicas. Ve y pide prestadas vasijas vacías de todos tus vecinos, no pocas. Entra luego, cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y echa aceite en todas aquellas vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. La mujer obedeció. Recogió todas las vasijas que pudo, cerró la puerta y comenzó a verter aceite de su pequeña vasija. Y sucedió un milagro. El aceite seguía fluyendo y fluyendo, hasta que llenó todas las vasijas que había reunido. El aceite solo se detuvo cuando ya no había más vasijas para llenar. Entonces, ella vendió el aceite, pagó su deuda y le sobró dinero para vivir. ¿Qué nos enseña esta historia? Primero, que cuando estamos en crisis, necesitamos buscar ayuda espiritual. Esta mujer no trató de resolver todo por sí misma. Fue a un hombre de Dios. Segundo, que Dios puede multiplicar lo poco que tenemos. Ella solo tenía una pequeña cantidad de aceite, pero en las manos de Dios, eso fue suficiente para resolver toda su crisis. Tercero, que la obediencia es clave. Ella tuvo que hacer su parte. Reunir las vasijas, cerrar la puerta, comenzar a verter. El milagro requirió su participación. Y cuarto, tal vez lo más importante para nuestro tema de hoy, ella tuvo que cerrar la puerta. Tuvo que crear un espacio privado, un lugar donde no hubiera distracciones, donde no hubiera voces negativas de gente que le dijera, eso es imposible, nunca va a funcionar. Ella tuvo que proteger su fe, tuvo que proteger su proceso, tuvo que crear el ambiente adecuado para que el milagro se manifestara. Lo mismo aplica cuando estás buscando la paz de Dios. A veces necesitas cerrar la puerta. Necesitas alejarte del ruido, de las opiniones negativas, de las voces que siembran duda y miedo. Necesitas crear ese espacio sagrado donde puedes conectar con Dios sin interrupciones, donde puedes procesar tus emociones sin juicios, donde puedes recibir la paz que Él quiere darte. Y aquí está algo hermoso. Cuando esa viuda salió de su casa después del milagro, su situación había cambiado completamente. Lo que parecía una crisis sin salida, se había transformado en una bendición abundante. Y lo mismo puede suceder contigo. Esa situación que hoy te tiene angustiada, ese problema que parece no tener solución, puede convertirse en el escenario de tu próximo milagro, si aprendes a confiar en Dios y a recibir su paz. Pero necesito ser honesto contigo sobre algo. Habrá momentos en que la paz de Dios no elimina inmediatamente tu circunstancia difícil. Habrá veces en que la tormenta continuará rugiendo alrededor tuyo, aunque tú tengas paz en tu corazón. Y eso no significa que algo esté mal con tu fe o que Dios no haya escuchado tu oración. Significa que Dios está haciendo algo más profundo en ti de lo que podrías lograr si Él simplemente removiera el problema. A veces Dios usa nuestras circunstancias difíciles para fortalecer nuestra fe, para profundizar nuestra dependencia de Él, para desarrollar en nosotros un carácter que no podría formarse de ninguna otra manera. Como dice Santiago 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto no significa que Dios cause el mal o que se deleite en vernos sufrir. Para nada. Pero sí significa que Él es lo suficientemente sabio y poderoso como para usar incluso las circunstancias negativas para nuestro bien último. Y cuando entendemos esto, cuando comprendemos que hay un propósito divino incluso en nuestro dolor, algo cambia en cómo enfrentamos las dificultades. Ya no vemos la prueba como un castigo o como evidencia de que Dios nos ha abandonado. La vemos como una oportunidad para crecer, como un terreno fértil donde nuestra fe puede echar raíces más profundas. Y esa perspectiva en sí misma trae paz, porque nos ayuda a confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos ver o entender exactamente qué está haciendo.
¿Sientes que has estado orando y orando, pero la paz simplemente no llega? En los próximos minutos voy a compartir contigo 3 barreras específicas que pueden estar bloqueando tu acceso a esta paz sobrenatural. Y más importante aún, ¿cómo puedes derribar esas barreras hoy mismo para experimentar el descanso que tu alma necesita desesperadamente? La primera barrera que impide que muchas personas experimenten la paz de Dios es el pecado no confesado. Y sé que este es un tema incómodo, pero necesito hablarte con honestidad, porque tu libertad es más importante que tu comodidad. El pecado crea una separación entre nosotros y Dios. No destruye nuestra salvación si hemos recibido a Cristo, pero sí obstaculiza nuestra comunión con Él, y por lo tanto, obstaculiza nuestra capacidad de recibir su paz. Piensa en esto como si fuera una señal de radio. Cuando hay interferencia, no puedes escuchar claramente la música. La emisora sigue transmitiendo, pero tú no puedes recibir la señal apropiadamente. El pecado no confesado actúa como esa interferencia en nuestra relación con Dios. Él sigue amándonos, sigue estando disponible, sigue queriendo bendecirnos con su paz. Pero nosotros no podemos recibir plenamente esa bendición mientras haya esa barrera del pecado en medio. Y aquí necesito aclarar algo importante. No estoy hablando de perfección. No estoy diciendo que tienes que ser perfecta para recibir la paz de Dios. Si ese fuera el caso, ninguno de nosotros la recibiría nunca. Estoy hablando de honestidad y arrepentimiento. Estoy hablando de esa disposición de reconocer cuando hemos fallado, de confesarlo delante de Dios y de recibir su perdón. Primera de Juan 1. Versículo 9 dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una promesa poderosa. No dice que si confesamos, Dios tal vez nos perdonará. Dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Es una garantía absoluta. Cuando venimos a Dios con un corazón genuinamente arrepentido, Él no solo nos perdona, sino que nos limpia, nos restaura, nos renueva. Entonces, si estás luchando por experimentar paz y has estado cargando con culpa por algo que hiciste, te invito a que lo traigas ante Dios ahora mismo. No tienes que ser elocuente, no tienes que usar palabras religiosas sofisticadas. Simplemente sé honesta. Dile: Padre, pequé. Hice esto que sé que no está bien. Me arrepiento, necesito tu perdón. Y cuando lo hagas, créele a Dios cuando Él te dice que estás perdonada. No permitas que el enemigo te mantenga en un ciclo de culpa cuando Dios ya te ha perdonado. La segunda barrera es la falta de perdón hacia otros. Jesús fue muy claro sobre esto. En Mateo 6, versículos 14 y 15, Él dice: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Son palabras duras, pero son palabras necesarias. La falta de perdón es como veneno en tu alma. Cuando te aferras al resentimiento, a la amargura, al deseo de venganza, lo único que logras es envenenarte a ti misma. La persona que te hirió probablemente está viviendo su vida sin pensar mucho en ti, mientras tú cargas con ese peso emocional día tras día. El perdón no es para el beneficio de quien te lastimó. El perdón es para tu propio beneficio, para tu propia libertad, para tu propia paz. Y necesito que entiendas algo crucial. Perdonar no significa que lo que te hicieron estuvo bien. No significa que tienes que olvidar o pretender que nunca pasó. No significa que tienes que volver a confiar en esa persona o permitir que te lastimen de nuevo. Perdonar significa que sueltas el derecho de buscar venganza, que entregas la justicia a Dios, que decides no permitir que esa ofensa siga controlando tu vida emocional. El perdón es una decisión, no un sentimiento. Muchas personas esperan sentir ganas de perdonar antes de hacerlo, pero eso rara vez sucede.
El perdón es una elección que haces por obediencia a Dios y por tu propio bienestar. Y los sentimientos generalmente vienen después, no antes. Cuando decides perdonar, aunque todavía te duela, aunque todavía recuerdes la ofensa, estás abriendo la puerta para que la paz de Dios fluya en tu corazón. La tercera barrera es la preocupación excesiva por el futuro. Jesús abordó esto directamente en el Sermón del Monte. En Mateo 6, versículos 25 al 34, Él dice repetidamente: No os angustiéis. No os angustiéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis o qué beberéis? No os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia ansiedad. La ansiedad por el futuro es uno de los ladrones más efectivos de la paz. Pasamos tanto tiempo preocupándonos por cosas que podrían pasar, imaginando escenarios negativos, preparándonos para lo peor, que no podemos disfrutar el presente. Y la ironía es que la mayoría de las cosas por las que nos preocupamos nunca suceden. Gastamos nuestra energía emocional en fantasmas, en posibilidades que existen solo en nuestra imaginación. Jesús nos enseña a vivir un día a la vez. No está diciendo que no planifiques o que seas irresponsable. Está diciendo que no permitas que la preocupación por el mañana te robe la paz de hoy. Hoy tienes lo que necesitas para hoy. Y cuando llegue el mañana, Dios te dará lo que necesites para ese día también. Su gracia es suficiente para cada día, pero Él no te da la gracia del mañana hoy, porque todavía no la necesitas. Esto requiere un nivel profundo de confianza en Dios. Requiere que creas que Él realmente está en control, que Él realmente se preocupa por ti, que Él realmente es capaz de cuidarte. Y esa confianza se desarrolla con el tiempo, a través de experiencias repetidas de ver la fidelidad de Dios en tu vida. Cada vez que Él te ha sostenido en el pasado, cada vez que Él ha provisto cuando parecía imposible, cada vez que Él te ha dado fuerzas cuando pensabas que no podrías continuar, todo eso se convierte en evidencia de que puedes confiar en Él para tu futuro. Ahora déjame compartir contigo algo práctico que puede revolucionar tu experiencia diaria de paz. Se llama respiración de la paz. Y es una práctica simple pero poderosa que combina elementos físicos y espirituales para ayudarte a acceder a la paz de Dios en momentos de ansiedad aguda. Cuando sientas que la ansiedad está aumentando, cuando notes que tu corazón se acelera o que tu mente empieza a correr en círculos de preocupación, detente donde estés. Respira profundamente, llenando tus pulmones completamente. Mientras inhalas, di mentalmente: Dios está conmigo. Sostén el aire por un momento, luego exhala lentamente, y mientras lo haces, di mentalmente: suelto el control. Repite esto varias veces. Lo que estás haciendo es conectar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. La respiración profunda activa tu sistema nervioso parasimpático, que es el sistema que calma tu respuesta de estrés. Las palabras que pronuncias mentalmente reorientan tu enfoque de la preocupación a la presencia de Dios. Y el acto físico de exhalar simboliza tu elección de soltar, de entregar, de confiar. Esta práctica no es magia ni es sustituto de la oración genuina, pero es una herramienta práctica que puedes usar en cualquier momento, en cualquier lugar, para recordarte a ti misma las verdades espirituales que ya conoces. Es una manera de encarnar físicamente tu fe, de hacer que tu cuerpo participe en tu decisión de confiar en Dios. Y hablando de prácticas corporales, quiero que entiendas algo importante. Tu paz emocional y espiritual está conectada con tu bienestar físico. No puedes separar completamente estas áreas de tu vida. Cuando no duermes lo suficiente, cuando comes mal, cuando no haces ejercicio, cuando vives en un estado constante de agotamiento físico, te vuelves mucho más vulnerable a la ansiedad. No estoy diciendo que todos tus problemas de ansiedad se resolverán con dormir bien y comer saludable. Pero sí estoy diciendo que cuidar tu cuerpo es parte de cuidar tu paz.
Dios te dio ese cuerpo y espera que seas buena administradora de él. Y cuando honras tu cuerpo con descanso adecuado, nutrición apropiada y movimiento regular, estás creando condiciones más favorables para que la paz de Dios florezca en tu vida. Primera de Corintios 6, versículos 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo no es un vehículo temporal o sin importancia. Es el templo donde habita el Espíritu de Dios. Merece ser tratado con honor y cuidado. Ahora quiero llevarte a otra dimensión de este tema que es absolutamente crucial: el papel de la comunidad en mantener tu paz. Dios no diseñó que vivieras tu vida cristiana en aislamiento. Él te dio una familia espiritual, una comunidad de creyentes, precisamente porque sabía que necesitarías el apoyo, el ánimo y la rendición de cuentas de otros. Cuando estás pasando por un momento de ansiedad o crisis, una de las peores cosas que puedes hacer es aislarte. Sé que la tentación es fuerte. Cuando te sientes abrumada, cuando estás luchando, a menudo lo último que quieres es interactuar con otras personas. Quieres esconderte, retirarte, procesarlo todo tú sola. Pero eso es exactamente lo que el enemigo quiere que hagas, porque cuando estás aislada, eres más vulnerable a sus mentiras, más susceptible a la desesperación. Hebreos 10, versículos 24 y 25 nos instruye: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Necesitas la iglesia, necesitas conexión con otros creyentes, necesitas esas relaciones donde puedes ser vulnerable y recibir apoyo. Y aquí está lo hermoso. Cuando compartes tus luchas con hermanos y hermanas en la fe que realmente se preocupan por ti, algo poderoso sucede. Ya no estás sola en tu batalla. Hay otros que están orando por ti, que te están recordando las promesas de Dios, que te están ayudando a mantener la perspectiva correcta. La fe de ellos te sostiene cuando la tuya se siente débil. Pero también necesito advertirte sobre algo. No todas las relaciones contribuyen a tu paz. Hay personas que son tóxicas, que constantemente siembran negatividad, que te llenan de sus propios miedos y ansiedades. Y aunque debemos ser compasivos y amar a todos, también necesitamos ser sabios sobre con quién pasamos nuestro tiempo más íntimo. Necesitas rodearte de personas que te eleven, que te animen en tu fe, que te señalen hacia Dios cuando estás luchando. Necesitas amigos que puedan orar contigo, que puedan hablar verdad en amor a tu vida, que puedan celebrar tus victorias y llorar contigo en tus derrotas. Esas relaciones son un regalo de Dios y son esenciales para tu bienestar espiritual y emocional. ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen tener victoria sobre sus miedos mientras tú sigues luchando con los mismos patrones una y otra vez? Ya casi llegamos a la parte donde te voy a revelar el secreto que hace la diferencia entre vivir en ansiedad constante y experimentar paz duradera. Y te prometo que va a cambiar tu perspectiva completamente. Ahora quiero hablarte sobre algo que es fundamental para entender cómo funciona la paz de Dios: el concepto de Shalom. Esta palabra hebrea, que se traduce como paz en español, tiene un significado mucho más rico y profundo que simplemente la ausencia de conflicto o la calma emocional. Shalom se refiere a un estado de integridad completa, de bienestar en todas las áreas de tu vida, de estar en el lugar correcto con Dios, contigo misma y con otros. Cuando la Biblia habla de la paz de Dios, no está hablando solamente de sentirte calmada o relajada. Está hablando de un estado de ser donde todo en tu vida está alineado con el propósito de Dios para ti. Es una paz que abarca tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tus relaciones, tu propósito.
Es una paz que no depende de que todo esté perfecto, sino de saber que estás exactamente donde Dios quiere que estés. Esta clase de paz es la que Jesús prometió a sus discípulos en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Nota que Jesús hizo una distinción clara. Mi paz, no como el mundo la da. La paz del mundo es condicional, dependiente de circunstancias favorables. La paz de Jesús es incondicional, capaz de existir incluso en medio de las peores circunstancias. Y esto nos lleva a una verdad profunda. La paz de Dios no es algo que tú puedes fabricar o generar por ti misma. No es el resultado de técnicas de relajación o pensamiento positivo, aunque esas cosas pueden ser útiles. La paz de Dios es un regalo sobrenatural que viene de estar en relación correcta con Él. Es un fruto del Espíritu, como dice Gálatas 5, 22 y 23. Y los frutos no se fabrican, se cultivan. ¿Cómo cultivas este fruto de paz en tu vida? A través de tu relación constante con Dios, a través de pasar tiempo en su presencia, a través de meditar en su palabra, a través de obedecerlo incluso cuando no entiendes, a través de adorarlo en medio de la tormenta. Cada una de estas prácticas espirituales es como regar y nutrir un árbol. No ves los resultados inmediatamente, pero con el tiempo el árbol crece y comienza a dar fruto. Y aquí está algo que quiero que entiendas profundamente. La paz de Dios no elimina todas tus emociones difíciles. No significa que nunca vas a sentir tristeza o dolor, o incluso momentos de miedo. Lo que significa es que debajo de todas esas emociones superficiales, hay un fundamento sólido de paz que no puede ser sacudido. Es como el océano. En la superficie puede haber olas gigantes, ruido, espuma, viento fuerte, pero en lo profundo, el agua permanece quieta, estable, en silencio. Esa profundidad es la paz de Dios en tu vida. En la superficie puedes llorar, puedes sentirte agobiada, puedes tener días en los que te tiemblan las manos del miedo, pero en lo profundo, si has aprendido a confiar en Él, hay un lugar interno donde sabes que no estás sola, donde sabes que tu historia no termina en esta tormenta, donde sabes que el Padre tiene tu vida en sus manos. Y eso es precisamente lo que significa Shalom. No solo calma emocional, sino plenitud, bienestar, armonía con Dios, contigo misma y con lo que te rodea. Un estado de integridad donde, aun teniendo batallas, sabes que tu identidad, tu destino y tu valor están seguros en el corazón de Dios. Cuando dejas que esta verdad descienda del intelecto al corazón, cuando pasas de solo conocer versículos a vivirlos, este texto bíblico que hemos meditado juntos deja de ser una frase bonita y se convierte en una llave espiritual que rompe miedos, angustias y preocupaciones en minutos, porque te conecta con la fuente misma de la paz, la presencia viva de Jesús, quien dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». Si todo lo que hemos compartido hoy ha resonado en tu corazón, si sientes que este mensaje habla directamente a las batallas que has estado librando en silencio, te invito a dar un paso sencillo pero muy importante. Suscríbete al canal si quieres aprender a reemplazar la ansiedad diaria con una paz profunda, estable y guiada por la palabra de Dios. No se trata solo de ver videos, se trata de caminar juntos, de construir una rutina espiritual que te recuerde, una y otra vez, que no estás sola, que Dios tiene un plan y que hay una comunidad que quiere acompañarte en ese proceso de sanidad interna. Cada nuevo contenido será una oportunidad para seguir entrenando tu mente, fortaleciendo tu fe y profundizando en esta paz que el mundo no puede entender, pero que tu corazón puede vivir.